Bueno, Fedenaga, estoy seguro, no escapa a la situación del país. Y entonces, ¿cómo hace Fedenaga en este momento para, bueno, esta movilización del ganado en pie para llevarlo a los mataderos, de movilizar el queso y la leche? ¿Cómo está haciendo Fedenaga en este caso? Y yo hablo Bueno, yo creo, por la crisis de combustible que hay en el interior. sí, totalmente. Yo creo que eso, para que entendamos, ¿no? Nosotros representamos el 70% más o menos de del ganado de los productores en el país. Y yo creo que tenemos muy claro lo que está pasando al sector productivo de alimentos en un país donde la gente muere de mengua. Lo más básico de decirte es que la mayor parte de los productos, o toda la cantidad de los productos del transporte se maneja por vía de terrestre y se necesita combustible, tanto diésel como gasolina. Para nuestras labores cotidianas en los tractores y por supuesto para poder mantener una leche que tenga las regulaciones que debe tenerse sanitarias, se debe tener por lo menos un generador de electricidad, y para eso se necesita también combustible. Sin embargo, casi que la totalidad de la leche se ha dirigido hacia la parte de quesos artesanales, que es cómo se pueden mantener. Ahora entra el tema de cómo lo llevamos a las urbes. Hemos tenido inconvenientes de poder trasladar el queso o los productos lácteos y la carne hacia los centros poblados. No tenemos la ayuda de ningún ente que tiene que ver con la distribución del combustible para poder nosotros llevar los alimentos hacia los centros poblados. Hemos tenido que comprar combustible a precios más grandes y mayores que los internacionales, y eso por supuesto se va hacia el precio del consumo final, Claro. hacia el consumidor, y básicamente poco interés muestra en lo que tiene que ver con la alimentación del país en poder solucionar o ayudar al tema de la movilización de alimentos. Ahora, ¿tienen la data de cuánto llevaban ustedes a Matadero antes de este problema de la gasolina y cuánto están llevando ahora? Te puedo decir que nosotros teníamos, para ponértelo en tres números para que se pueda manejar y se pueda ver la magnitud de las malas políticas que se han tomado en los últimos, y ahora por supuesto se agrava con el tema del combustible y de la electricidad. Nosotros en la década de los 90 teníamos el 97% del mercado nacional era hecho con mano de obra y con productos, se atendía, te estoy hablando en el caso específico de la carne, se atendía con productores venezolanos. Era el 97% de la carne que se consumía en el país, era hecha en el país. Y había un consumo per cápita mayor a 24 kilos per cápita de carne de res. Hoy tenemos, hace aproximadamente 6 años, tuvimos un consumo con aproximadamente el 60% de lo que se consumía en el país era importado, carne uruguaya, brasilera, y el 40% era de producción nacional. Hoy tenemos precariamente bajo del 35% de la carne, y no hay importación de carne a la vista que uno vea y que uno pueda tener en ningún mercado. Por supuesto, no es posible comprar carne o que algunos inversionistas vengan a traer carne hacia Venezuela cuando se compra 3 veces más cara fuera de la frontera venezolana la carne, para poderla vender aquí a un producto que no satisface más de un tercio de lo que vale a niveles internacionales. No sé si me explico. Yo creo Sí. que lo más importante es que la carne y la leche más económica que hay en Latinoamérica se hace en Venezuela con mano de obra venezolana, y a pesar de todo se sigue estimulando a mercados internacionales y se sigue oprimiendo al productor agropecuario del país, tratando pues de desaparecer totalmente la producción de Venezuela. ¿Qué se persigue? Bueno, de verdad, lógicamente no tiene ninguna respuesta. Políticamente tal vez la tenga, pero lógicamente no, porque se evidencia cada día más la necesidad que tiene el país de tener productos alimenticios, con la capacidad tan grande que tenemos de más de 30 millones de hectáreas ávidas para producir alimentos, y que no es posible que nosotros en este momento no tengamos ni siquiera como poder llevar hacia los centros poblados solamente por la electricidad y por el combustible la baja producción que existe en el país. Yo creo que con eso más o menos te doy una radiografía
de lo que está pasando y de cómo se ha venido desmontando la producción nacional. No, y seguramente los números son más fríos y más, bueno, de más espanto cuando usted dice que en 1997, en la década de los 90, ustedes abastecían el 97% del mercado nacional y que el venezolano comía 24 kilos per cápita, pero en 2019 ustedes solamente tienen el 35%, entonces ¿cuánto consume el venezolano? Debe consumir una mínima cantidad. Según cifras de la FAO, cifras de este año que acaba de pasar, dice que el venezolano consume menos de 5 kilos de carne per cápita. O sea, estamos básicamente en la única fuente, digamos, para que sea más claro, en la única fuente de proteína que concebimos nosotros y que hemos tratado de resguardar a una pérdida, y eso lo podemos debatir si tú tienes interés, cómo sobrevive un productor agropecuario, a una pérdida, bueno, todavía el venezolano tiene 4 o 5 kilos per cápita, que es totalmente insuficiente. Los requerimientos mínimos son por encima de 24 kilos de carne de res, y los requerimientos mínimos en cuanto a leche son 125 litros de leche per cápita. Entonces, estamos en unos niveles bastante críticos, en donde el venezolano tiene 40 litros de leche per cápita y no tiene más que 4 kilos de carne per cápita. Esos números son la radiografía de lo que uno ve en los anaqueles de los supermercados. Ahora, cuando usted habla de cómo sobrevive un productor, a todo eso que usted me está diciendo, bueno, la falta de gasolina, no hay electricidad, a pérdidas, bueno, a eso tenemos que agregarle la presencia de la guerrilla en algunos sectores de Venezuela, como en el Zulia, en el Táchira, ahora seguramente en Bolívar. Sí, totalmente. Yo creo que eso es a lo largo y a lo ancho del país. Hay grupos totalmente irregulares, aparte de los que se han creado en Venezuela, que de alguna forma son grupos que creemos nosotros que debieran de estar en orden de los cuerpos de seguridad, pero más bien de alguna forma o manera uno ve con preocupación cómo tienen los sectores económicos que coexistir y convivir con esos sectores irregulares para poder de alguna forma mantener a resguardo lo mucho o lo poco que pueden mantener en el campo venezolano. Es totalmente unas condiciones que son atípicas. Hemos ido a reuniones internacionales y nos preguntan cómo sobrevivir a eso. Bueno, simple y llanamente convivir con lo que tenemos alrededor, es una realidad, en donde el Estado no tiene interés en ponerle el coto y resguardar sobre todo eso, en donde el ciudadano productor en muchas de las ocasiones siente más seguridad con esos grupos que con las mismas fuerzas del Estado, y que de alguna forma, bueno, entristece totalmente a uno como venezolano. Sin embargo, bueno, uno sobrevive allí porque uno mantiene en la sangre el arraigo de lo que es la producción. Esto es una empresa que se pasa de generación a generación y que nosotros tenemos la obligación de dejárselas a nuestros hijos. Bueno, 9:09 de la mañana, hemos extendido un poco nuestro horario para conversar con el presidente de FEDENAGA, Armando Chacín. Continúa esta situación con algunas alcaldías en los llanos venezolanos, donde había que darle un porcentaje del ganado a las alcaldías cuando se movilizaba el ganado. Creo que era esa sí la situación. Si no es así, corríjame usted. ¿Eso sigue ocurriendo? Gracias a Dios, de acuerdo a lo que algunos medios han manifestado y la preocupación que eso ha generado, sobre todo al consumidor venezolano, han desistido, y además que eso es ilegal y es inconstitucional. Pero te puedo decir que la mayor parte de las alcaldías de los sectores rurales sobreviven o sobrevivían de acuerdo a las empresas que allí sostenían. Más del 75% de las empresas en esos sectores rurales han desaparecido. Ya no generan absolutamente dividendos, y bueno, ellos han tratado de alguna forma al eslabón primario despecharlo con algún impuesto para poder sobrevivir. Sin embargo, eso es totalmente ilegal e inconstitucional. Hemos visto en algunos municipios cómo ha querido poner impuestos sobre el combustible para las maquinarias, que bastante poco está, no repercuta mucho, porque la mayor parte del parque de maquinaria de que sobrevive de más de 20 años de obsolescencia no tiene combustible para poder trabajar, pero han querido pechar para tratar de sacar alguna
algunos impuestos para poder medio manipular y operar. Sin embargo, eso es inconstitucional, es ilegal, y nosotros, ante todo lo inconstitucional e ilegal, nosotros hacemos nuestro reclamo y, por supuesto, nos vamos a las vías legales para que eso se desmonte. Hay jurisprudencia suficiente. A los sectores primarios no se les puede fechar totalmente inconstitucional, lo dice nuestra Constitución, es ilegal, y al menos que sea un acuerdo, una donación que haga para cierto requerimiento o aspecto social el sector productivo, no se le puede quitar por vía de impuestos absolutamente nada al productor agropecuario.